Bueno, y aquí estamos de regreso en este programa y Rafael, a esta hora siempre nos recomienda Caribia. Claro que sí, mira, para entender todos estos temas, te recomiendo esta bebida alternativa Caribia. Es un ginger drink que puedes mezclar con tu destilado favorito Despierta las y neuronas. claro que sí, recuerda que tiene este spicy, esta bebida picante que te deja esa sensación de verdad bien exquisita y lo puedes tomar tanto en su estado natural como mezclándolo con tu destilado favorito. Es distribuido por Mejía Alcalá, esto es sello de éxito para todo el país, recordando que lo puedes encontrar en tiendas de conveniencia y lo puedes encontrar en todos los supermercados. Así que consume Caribia. Así es. Bueno, seguimos conversando con nuestro profesor Carlos Cuello, economista. Ya hacíamos ahí vamos a decir que un recorrido por lo que fueron los primeros meses de este año, las proyecciones para finalizar el año y hablábamos también del tema del endeudamiento, que quizás, o no Ay, quizás, yo creo que es la preocupación más importante que tiene mucha gente hoy en día, inclusive ha sido tomado desde el punto de vista político, aunque no queremos meternos ahí, ha sido tomado por la oposición, ¿no? Como un punto para quizás llamar a la atención. Aquí en el programa hemos hablado cómo las grandes potencias se han endeudado, pero bueno, profesor, ¿cómo están los niveles de endeudamiento de la República Dominicana? ¿Todavía son manejables? ¿Hay margen para seguir endeudándonos si nos comparamos con otros países? ¿Cómo andamos? Yo creo que las dos grandes preocupaciones en lo que es la economía post pandemia o la etapa de recuperación son la inflación, o sea, el nivel de precio sí. y el endeudamiento. Ambos, ambos se corresponden con lo que es una economía que tuvo que aplicar políticas expansivas, lo dice la CEPAL en su último informe. Y fue la medicina que aplicaron casi todas las economías. Sí. Nosotros hablamos de, economía, de medidas keynesianas, que son la misma medida aplicada para salir de la gran recesión en los años 30 y 40. Se debe este término a John Maynard Keynes. Sí. Entonces, esa política que prioriza lo que es, digamos, la salida de la recesión. O sea, digamos que es un tratamiento de emergencia para tú enfrentar una situación de recesión y evitar el colapso de la Sí. economía. Entonces, eso se corresponde con una expansión, una política monetaria que jugó un papel muy importante, ¿eh? Contribuyó a bajar un poco la tasa de interés, lamentablemente también se elevó el tipo de cambio, ¿no? Y contribuyó a mejorar la situación del financiamiento y a refinanciar también compromisos que tenían muchas empresas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, que fueron la gran víctima, ¿no? Sí. Entonces, eso lógicamente también se hizo acompañar más en la segunda parte, ¿no? En la última fase del proceso, casi en la recuperación más bien, de un incremento de precios. ¿Por Sí. qué? Porque inicialmente hubo un desfase entre oferta y demanda, donde la oferta era superior. Nosotros recibimos 6 millones de turistas y de repente pasamos a no recibir, pero la producción estaba montada para dar respuesta a esa cantidad de demandantes. Así mismo. Pero además mucha gente se le cayó el ingreso. Todos nosotros incluso le dimos prioridad a las cosas esenciales y ustedes lo han analizado otra vez en el programa. Sí. Mucha gente que estaba acostumbrada a marcas descubrió que podía responder con productos que no eran de la marca que a ellos les hubiese gustado, pero que satisfacían la necesidad. Así Entonces es. el mercado cambió, y yo creo que cambió y se ha quedado con parte de esos cambios, ¿eh? Entonces, en esa coyuntura primero fue un exceso de producción o una insuficiencia de demanda. Los precios bajaron y hubo pérdida de producción. Pero después, cuando comience la recuperación, esa salida del mercado de ciertos productores, entonces lo que viene ya es lo contrario. Viene la inflación. Sí. Y es lo que hemos tenido. A menos de que los fletes, ustedes saben que se han disparado hasta 6 veces. Hasta 6 veces. Y los commodities, todo se dispararon. Todavía el Sí. petróleo está cercano a los 70, ¿no? Sí. Entonces, es lo que nosotros podríamos llamar una inflación de costo, que no depende de nosotros, porque lamentablemente todo lo que se produce aquí tiene un alto componente importado.
Entonces, eso es una parte que el Banco Central lo ha manejado muy bien porque en la primera etapa llegamos a tener inflación interanual superior a un 10%, de 2 dígitos, y ya en el último informe la interanual baja a un 7,8. Probablemente va a ser más del 4, que es la proyección del Banco Central, pero de todo modo, en medio de toda la situación a que ha sido expuesta la economía y que todavía no se han retirado los estímulos, algo que está pasando incluso en los propios Estados Unidos, la economía parecería que va a tener una inflación moderada, ¿no? Entonces, el otro elemento es el endeudamiento. El Estado tenía que endeudarse si no tenía los ingresos. No había mucha opción, ¿eh? Yo lo decía ahorita, por suerte que encontramos quien nos prestara, porque hay otros que quieren endeudarse y no encuentran quien le preste. Así mismo. Teníamos buena calificación y en los mercados internacionales, lo destaca incluso la CEPAL. Óyeme, la oferta que hizo República Dominicana para colocar 3.500 millones de dólares en bonos encontró demanda por 10.000 millones. Y yo no creo que los inversionistas, los tenedores sean estúpidos. No, estúpidos no son. Entonces, el endeudamiento es ahora mismo quizás el nudo gordiano de la economía. En gran medida es una herencia, pero que se agravó más con la situación de la pandemia. Reflejamos ahí un nivel de coeficiente de deuda PBI cercano a un 70%, 56% el sector público no financiero. Pero ese no es lo peor. Lo peor es, y reconozco, que el gobierno ha sido muy hábil cambiando el perfil de la deuda. No es lo mismo tú tener una deuda donde los vencimientos son a 90 días que tú lograr aplazar esos vencimientos, ¿no? A 3 años, 4 años. O sea, no es lo mismo tú tener una deuda a corto plazo que a largo plazo. Sí. Desgraciadamente, y esto sí hace mucho más riesgoso nuestro endeudamiento, porque más del 60% de la deuda que tenemos es en bonos soberanos. Es deuda comercial hasta cierto punto, ¿no? Sí. Antes era deuda con organismo multilateral, bilateral, deuda con gobiernos, pero no es deuda por inorgánico, como que era otra modalidad antes, ¿no? Sí. Y eso, en la deuda local viene representando casi la mitad de la deuda externa, el porcentaje. Pero recuérdense que tenemos un ahorro interno ahí forzado que es de las AFP. Y el gran usuario de esos recursos es el gobierno, que hasta ahora ha estado pagando puntualmente sus intereses. Porque los gobiernos, hay que reconocerlo, el Estado ha ido honrando todo su compromiso financiero. En este momento, el pago de intereses en el presupuesto representa casi la quinta parte. Y yo creo que ahí es que está por ahí es que yo creo que hay que medir en qué medida el endeudamiento nos está apretando el cinturón. Cuando tú tienes un compromiso de los ingresos limitados que estás recibiendo, ya contraído alrededor de un 20%, eso yo creo que hay que ponerle un costo. Hay que ponerle un costo y si no lo hacemos, entonces lo van a hacer los prestamistas. ¿Podríamos salir ganando? Sí, es posible que si declaramos una moratoria, la deuda dominicana se cotice a la baja. Es posible. Y hasta que nosotros mismos vayamos y la compremos a la mitad. Pero ¿quién no va a abrir la puerta después de eso? No me gusta eso. Décadas que conseguir que nos abran la puerta. Entonces, el hecho de ser buenos pagadores reduce la capacidad de asignación de recursos, es cierto, ¿no? Pero nos mantiene las puertas abiertas. Lamentablemente, ese endeudamiento ha sido en 24 horas. Y ustedes saben que los organismos multilaterales no desembolsan ni todos juntos, ni tampoco en 24 horas. Se pasa tiempo porque son proyectos específicos, ¿no? Sí. Y por eso es que hemos escogido esa vía. Porque es que estamos aprobando presupuestos con déficit año tras año. Sí. Entonces, para corregir eso, yo creo que ya he llegado el momento en que nos sentemos, como se está haciendo, y se haga una reforma fiscal. Esa era la pregunta. Esa era la pregunta. O sea, 2022... El próximo camino 2022 no nos detiene nadie con una reforma fiscal. ¿Y cuál usted cree, profesor, que pudiera traer esta reforma desde su punto de vista para mejorar los ingresos del gobierno? Mira, eso sería lo más saludable. La gente le teme al concepto de reforma fiscal porque lamentablemente la estructura tributaria nuestra
la 2/3 parte de los ingresos que recibe el gobierno los pagamos los consumidores. Son indirectos, afectan a los que menos pueden. Exactamente. Entonces, yo pienso que una reforma fiscal que abarca el gasto también, cómo se asigna el gasto. Sí. Ahora mismo, sin que yo creo que se pueda echar toda la culpa, en el presupuesto que estamos ejecutando, lo que se destinó para gasto de capital, para inversión pública, fue de un 13 punto y tanto, 13.7, 13.8, o sea, menos de un 15. Yo no digo que el gasto corriente sea negativo, no, sabemos que no. Y también es cierto que la economía dominicana tiene un alto. El motor de la economía dominicana es el sector privado, señores, no nos perdamos en eso. Pero claro. Entre el 85 y el 90% de la actividad, claro, importante la política económica, ¿eh? Porque si no hay estabilidad política, si no hay estabilidad social, si no hay mejor mecanismo de distribución, olvídese que el sector privado tampoco va a poder desarrollar sus actividades plenamente, ¿no? Ni mucho menos la inversión extranjera. Recordemos que la inversión puede ser pública, privada o extranjera. Y con todo vamos a elaborar un presupuesto para el año entrante sin una reforma que establezca de dónde van a salir los ingresos. Ya la economía está recuperándose. Entonces, es el mejor momento para hacerlo. En medio de la pandemia o saliendo de la pandemia, era un contrasentido hablar de reforma fiscal. Entonces, recuerden que en una ocasión se tiró la cacarita, sí, y el presidente tuvo que salir antes, lo más rápido posible. Y veloz. Sí, a parar las cosas, porque la verdad es que lo que estamos viendo en Colombia y en otros países no era buen consejo. Pero ahora yo pienso que sí, que la coyuntura está dada. Dudo que se logre por consenso, ustedes saben que no. Pero esa reforma debe considerar, en primer lugar, menos impuestos indirectos y más impuestos al capital. No es posible que ustedes y nosotros que tenemos carros utilitarios paguemos la misma placa que lo que tiene un McLaren o una Ferrari. No, está fuerte eso. Entonces, tiene que haber una mayor equidad en lo que es el cobro de la tributación. Claro. Es cierto que hay sectores, ahí se discute mucho lo del gasto social que aparece hoy, traído por el Banco Mundial. El Estado deja de recibir por el gasto social, el gasto tributario, o sea, exenciones y exoneraciones, más de 200.000 millones. Yo no digo que desaparezcan todas, no. Porque hay algunas que, aunque nosotros las tengamos, se estamos concediendo, esas actividades son prioritarias, son necesarias. Sí. Caso de la zona franca, por ejemplo. Claro. El turismo, yo no sé si siempre, pero ahora en esta coyuntura, tú no puedes tampoco atosigarlo. Entonces, sí, pero debe ser revisada, ¿eh? Deben ser revisadas y revisar la estructura sobre todo, porque yo le decía a ustedes, con la estructura tributaria que tenemos ahora mismo, en teoría deberíamos estar obteniendo los ingresos. Ahora, si tú tienes un 50% de evasión en algunos capítulos, entonces, óyeme, el problema no es de la estructura. Sí. Pero tampoco podemos seguir haciendo ilusiones de que simplemente bajando los impuestos ya va a aumentar la recaudación. No, lo que no ha funcionado en 20 años hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo. Óyeme, y nosotros las pymes pagando ITEVIS por adelantado y un sistema tributario muy complejo. No, yo me iría hasta un poquito más lejos. Yo creo que tenemos los mismos porcentajes de impuestos que paga una empresa grande, lo paga una empresa pequeña, lo paga una empresa micro. Se supone que hay unos sistemas simplificados de tributación. Cuando yo me he sentado con los contables, me dicen, mira, hay personas a las que le conviene, pero a la mayoría de las microempresas ese sistema simplificado de tributación no le conviene porque es algo plano. Es decir, es un pago prácticamente plano de impuestos. Pero también hay otra cosa, y es que si tú quieres que funcione una estructura tributaria, simplifícala. Claro. Ponle la cosa fácil a la gente. Claro. Yo estoy seguro que ustedes que son profesionales egresados de la universidad en área de negocio, cuando le hablan de impuestos, que debería ser algo que usted se siente y diga, yo vendí tanto, el tanto por ciento es esto, y usted lo pueda pagar en 10 minutos. No, aquí no. No, cuando se mide aquí la business, el reporte de Banco Mundial de hacer negocio, doing business, sí, óyeme, se pierden cientos de horas en lo que es la presentación del cumplimiento tributario. Por aquí tenemos 3 tipos de ITEVIS.
Sí, sí. Hay productos que pagan un 8, hay productos que pagan un 12 y hay productos para que pagan un 18. Es una locura. ¿Sabes Bueno, a qué da origen eso? A que se camuflajee. Claro, sí, Entonces, si claro, fuera una tasa, ya, fundamentalmente, y más baja probablemente, ¿no? También, porque ya hay evidencia de que cuando más altas son las tasas, eso incentiva más la evasión. claro. exactamente. Pero yo estoy de acuerdo con una simplificación. Vamos a simplificar la estructura tributaria. Si el ITEVI va a ser un IVA, vamos, como usted lo hace en la aduana, usted liquida los impuestos, se lo agrega al producto, lo transfiere y ya hace. Pero no, tú tienes que pagar el ITEVI. Después que tú compras, rebajar lo que tú compraste, deducirlo y pagar entonces por el valor agregado. Demasiado movimiento y operaciones, complejidades. Sí. Y me voy Bueno, hasta más lejos. Yo he visto, bueno, como está todo interconectado hoy en día, alguien te hace una factura a ti, pero como quiera tú tienes que declararla en tu 606. Eso es doble Pero operación. ¿para qué, por Dios? Si ya él la declaró. Yo lo que debiera es declarar los ingresos míos y tú me dices cuántas facturas me hicieron a mí y cuántas hice yo y yo le sumo los gastos que tú no tienes y punto. Y ahí tenemos No, ya... para tú recuperar lo que pagaste, tú Ay, tienes ay, que ay, ay. reportar, incluir eso entre lo que tú vas a pagar Sí. y entonces te van a calcular por la diferencia, por el valor agregado. Pero que es una burocracia que lo que hace es No, no, complica eso no tiene más. madre. muy Se la complejo. complica el que quiere pagar. Porque cuando tú entras a la plataforma y tú dices, bueno, no, eso está incorrecto. Y te Sí. da 20.000 errores. Oye, si Bueno, no, don Carlos, gracias por toda esta sapiencia, por todas estas Esto necesita una parte preguntas. 2, ¿eh? Esto necesita una parte 2 con Eriden, pero ya quizás más extenso debido a que se emocionan los dos economistas. Así que gracias, don Carlos, por estar con nosotros. Siempre es un gracias a ustedes inmenso por la placer. invitación, es siempre a la orden. Claro que Muchísimas sí. gracias. Agradecer a la Asociación La Nacional y a Centro Cuesta Nacional el auspicio de nuestro espacio. Nos despedimos. Mañana nos unimos en otro almuerzo de negocios. Bye, bye.